Bueno, en primer lugar, vuelvo a decir que quiero aclarar algunas cosas. Primero que nada, quiero aclarar qué significa emperador de la fe. Emperador de la fe significa, no está diciendo emperador del mundo o emperador de alguna cosa irreal, está diciendo emperador de la fe. ¿Qué significa emperador de la fe? Que uno es dueño de su fe, que nadie tiene que venir a comandar a mi propia fe, nadie tiene que venirme a decir de qué fe tengo que ser. Por eso, yo soy en ese sentido emperador de mi propia fe. Y así tienen que ser mis descendientes, tienen que tener fe en un solo Dios, sin que venga otro a decir, vos tenés que ser de esta religión, porque esta religión te va a dar la felicidad. Cuando vos no querés y la otra persona te quiere obligar, entonces en ese sentido se llama emperador de la fe, que uno comanda su fe, que uno convive en fe y en paz con su propia fe y que no molesta a los demás. Pero hay un tema muy importante, vuelvo a decir una cosa, yo voy a revisar bien todo lo que hizo constitucionalmente Cristina y porque ojalá que, según lo que me han dicho a mí, que estamos bajo la Constitución de 1994. Hasta ahora no ha salido la Constitución renovada 2017, no ha habido una reforma dentro de la Constitución argentina hasta el momento. Cristina hizo alguna reforma en el Código Penal y lo demás, pero en ningún momento salió en ningún diario, en ningún periódico que ella haya cambiado la Constitución. La Argentina siempre pasa por momentos distintos, siempre la gente tiene indirectas para ofender. Sabe muy bien que yo lo que quiero tener es libertad de culto. Más allá de eso, veo muy complicado que la Argentina resurja y conviva en un bienestar común entre todas las religiones. Yo lo que intento es que haya libertad de culto en la propia Argentina. Aunque Mauricio está en otra cosa. Mauricio lo que intenta hacer es de darnos vuelta nosotros en una calecita. Nosotros queremos directamente no quedarnos embobados en los temas materiales y queremos darle un poco más de soltura a lo que es la fe, la santidad, por así decirlo. Estamos en una época que tenemos que tener fe en Dios. Hay mucha gente mala que quiere que este país se hunda. Yo quiero que este país sea libre e independiente de cualquier cosa extranjera o de cualquier país extranjero o de la misma propia Iglesia Católica. Pero hay muchas cosas que a los argentinos se nos han ocultado y yo prefiero investigar un poquito mejor el tema.
Hay muchas cosas que se nos han ocultado en la República Argentina. Que los musulmanes saben perfectamente cuántas cosas se han ocultado en este país. Los musulmanes saben el despiole que ha habido en este país a causa de los malos pretéritos de algunos oficialistas. No solamente de este gobierno, sino de los otros gobiernos anteriores. La descalificación y la agresión vienen de épocas muy inferiores. Muy inferiores. Estamos diciendo claramente que nosotros queremos una reforma. Se lo dijimos a Cristina. ¿Vieron que no ha cambiado nada? O sea, es lo mismo. A ver, yo quiero decir una cosa. Yo no sé si Macri está haciendo esto para no meter presa a Cristina, a pedido del Papa, como diciendo, ni con Cristina ni conmigo va a haber un cambio. Eso quiere decir que el Papa lo que quiere hacer es como que los problemas son los presidentes y no el Vaticano el problema. El problema es el Papa y es el Papa el que tiene que arreglar toda esta situación. A mí me parece que son otros los que tienen que ir al psicólogo en este país, empezando por el presidente, que tiene que hacer un lindo psicoanálisis, porque dijo que iba a haber un cambio en este país y resulta que a Macri lo comanda cualquiera. Yo no intento comandar al presidente de la nación, yo lo único que intento es que haya un cambio. Pero es tan fuerte la pelea ahí adentro entre la Iglesia Católica y yo. Es tan fuerte que la Iglesia Católica no comprende hacia dónde voy. Y me trata a mí como si yo fuera un anticristiano. Vuelvo a decir claramente, yo no soy un anticristiano, sé perfectamente cuál es mi lugar y mi lugar es defender todos los derechos que Dios ha dado al hombre. Es la Iglesia Católica la que tiene que también defender esos derechos. Y vuelvo a decir claramente, tenemos una Argentina que, si vamos a hablar de la Argentina, tenemos que entender que la Argentina en la época más histórica que tuvo fue cuando Perón estuvo comandando la Argentina. La historia demuestra que Perón no fue un ladrón, no fue un chorro, no fue un delincuente, fue el único presidente que sacó esto adelante y lo convirtió a la Argentina en un país de primer mundo. Después de Perón, que Perón se fue contra la Iglesia, porque la Iglesia quería gobernarlo todo. Evita terminó muriendo por la propia Iglesia Católica, que le metió un cáncer. Entonces, el quilombo y el lío siempre lo arma la Iglesia Católica. Pero la fe de todos los cristianos y judíos y musulmanes siguen en pie. No es que hemos perdido la fe. Se nos ha entibiezado la fe por los gobiernos que han estado. La Iglesia Católica se ha hecho mucho más vieja por el sentido de que ha tenido dictaduras, empezando con el tema de Constantino, y por eso no ha podido vivir su propia fe. Pero ahora estamos en una época de libertad y la Iglesia debería opinar diferente. Pero la Iglesia siempre está con el tema de ahora comandan ellos. Ahora es la Iglesia la que comanda, o sea, pero la Iglesia teme de verdad que se retiren ellos de la Constitución y aparezca un verdadero polvorín de anticristianismo y que ellos vuelvan a ser perseguidos. Es que, vuelvo a decir una cosa, si vamos al cristianismo,
Ningún cristiano quiere ser perseguido de ningún lado. Ningún judío, ningún musulmán quiere ser perseguido. Ni quiere tampoco sentirse perseguido. El problema son los gobiernos. Mientras que los gobiernos respeten la fe de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, está perfecto. Pero el problema son los gobiernos. Los gobiernos que tienen que entender que hay gente que adopta la fe para creer en un solo Dios porque necesitamos de Dios, incluso para el momento después que nos vamos de este mundo, y lo que nos vienen a prohibir estos gobiernos son eso. Yo no sé qué se le cruza a Mauricio Macri, o cuando estaba Cristina, no sé qué se le cruzaba. Ellos ven a La Plata, veneraron toda la vida el tema del dinero. Ese es el problema. Lo que pasa es que acá hay muchos artistas, muchos demás que empezaron a ilusionar a la gente con el tema del dinero y empezaron a mostrar su riqueza y qué sé yo. Y la gente comenzó a pelear por eso. Cuando el tema es que estamos de paso y no podemos pelear por cosas que por cosas que no tienen sentido. Acá estamos peleando por cosas que no tienen sentido. O sea, el Vaticano está luchando para mantenerse, para no ser nuevamente una religión perseguida, nuevamente con el tema de los miedos. Volvemos a que el Papa tiene miedo. Otra también para no perder poder y dinero. Hoy Sordán escribió a través de su página de Facebook, de su Facebook que por la profesión que ellos tienen merecen ser pagos, que merecen ganar dinero por su profesión de ser sacerdote. Con lo cual yo estoy de acuerdo por un lado, pero también estoy de acuerdo porque el sacerdote es el que profesa llevar a la gente hacia Dios y merece tener un sueldo. Las otras religiones voy a decir por qué no van a tener ese mismo tema de que el gobierno las ampare con el tema de pasarle dinero. O sea, de pasarle así dinero sin trabajar. Porque dado que los cristianos evangélicos son minoritarios en número, a lo que es la Iglesia Católica, los judíos en Argentina somos minoritarios en número a lo que es la Iglesia Católica, y los mormones son minoritarios a lo que es la Iglesia Católica. Entonces, como la Iglesia Católica sostiene un poder intenso en la República Argentina, es por eso que debemos darle ese punto de vista a la Iglesia Católica de que merece un sueldo del Estado, pero que salga dentro de la Constitución. Acá lo que hay que dejar es que los sacerdotes, curas y cardenales cobren un sueldo dentro del Estado, más lo que necesite la Iglesia sobre el tema de la reparación de los templos y demás. Después que se vaya de la Constitución, que siga teniendo ese tipo de privilegio, pero ya no el privilegio de comandar para que el país sea un desastre, sino que esto va a quedar en manos de Dios y dentro del cristianismo en manos de Cristo. Eso es lo que queremos hacer, que todo esté en manos de Dios. No del hombre, porque nosotros los hombres somos imperfectos y obviamente que vamos a tener... podemos hacer cosas totalmente horrendas. Entonces mejor que esto esté todo en manos de Dios y que el gobierno se maneje solo, y si sucede algo
entre todos los cultos, juntarnos y apretar al gobierno para que no haga esas cosas, pero sin algún culto tener el poder dentro del gobierno, para que haya totalmente libertad para todos los cultos y ya no más pelea ni más bronca. Eso es lo que se intenta hacer para que haya paz. Yo soy un ser humano que quiere la paz, pero bueno, es difícil dialogar con el Papa Francisco, que obviamente tiene sus proyectos. Obviamente que eso es lo que trato de hacer. Está bien. Ellos tienen sus cosas dentro de su mente, proyectos para la iglesia, pero también tienen que ceder un poco para que todo esté tranquilo y en paz. Ceder no es malo. Ceder no es malo. Ceder es tratar de que ellos entiendan de que debe haber libertad de culto para que haya paz. Porque nadie quiere muerte y porque nada tiene que ser muerte. Y más cuando hubo mucha santidad dentro de la Iglesia Católica, y eso ensucia directamente a la institución católica en sí. Cuando se hace la violencia, se está ensuciando a la institución. La violencia ensucia a la institución católica, que es una institución que merece todo el respeto en todos los sentidos, pero se ensucia. Y está mal que se ensucie una iglesia que fue creada por el propio Cristo de los cristianos, que